y el coche este de las flores. Pero, ¿habéis visto uno alguna vez? Yo es la primera vez que lo veo. Bueno, después de muchos meses, por fin, vuelvo al rastro. La verdad es que tengo un poquito de nervios porque está uno como desentrenado y vengo ya como novata otra vez. Qué espejo más bonito. Qué espejo más bonito. Y lo que se ha aprendido en todo este tiempo... Cómprame toda la lata. No sé yo, Y te solucionas toda la lata. De casa, todas las lámparas de casa, las Sí, lágrimas y demás. No, es que va a ser mucho para mí. Pero bueno, te la van a llevar la lata, ya verás. Son bonitas. Lo que pesa. No sé qué será. Aplique. Tengo igual. ¿Sería esto? Zoomlings. Un boxer, pero de plástico. Aquí, en este puesto es donde voy a acabar, porque es el que tiene las cosas más espectaculares, las más incomprables, pero las más admirables también. Y vendré. Y yo que nunca había visto este cartel, y llevaré aquí toda la vida, calle Antigüedades. Bueno, pues hay una calle para las antigüedades, esa es la calle central. Es la calle central. La verdad es que estoy viendo ya cosas preciosas. Y hoy quiero hacer un recorrido un poquito diferente de lo que hago otras veces, a ver qué tal. Para no hacer siempre el mismo, porque acaba uno como un muñeco de cuerda y luego no ve nada. Vamos a ver qué consigo. Sí. No está mal. Hola. Prost, Skal, Casuta, salud. Salud, here is to you. Esto es un souvenir. ¿Souvenir de dónde? Estas son de esas caras. Apliques. No, colgadores con espejito. No es Longvi. No es Longvi y además está roto. ¡Saín! ¡Un poco celo para pegar! ¡Un poco celo de ese! La dama del Che. ¿Cómo? 20 euros. ¿Cuánto? 20 euros los tres. Sí, 20. No me gusta mucho esa versión. Sería más pequeñita. Portugal o China.
Si viniera en un juego. En un juego sería diferente. Mira, ahí hay un banco. Mira, ahí hay un banco. ¿Cómo es esto? Coño, nada más. Perdone, ¿cuánto es esto? 3 euros. Vale, ¿y este? Igual es eso. 3, 9. Dame 5 euros los dos. No, y me llevo también este, ¿y cuánto? Este y este Y este. 3. Sí. Venga. Ya está. Aquí lo tienes. No te da agua. Es pequeño. No, está rota. Yo creo que sí me da la hija. ¿Sabes contar? 5 ahí. ¿Esto de quién es, Diego? Quis. La palabra del Señor. Esto es antes del divorcio. ¿Has traído toda la pintura de ellos? Imitaciones del Lladró, de Nao. O no imitaciones, a lo mejor eran, ¿no? La marquita que te mata, pues. Ah, sí, la Tartito de fresa. Mira, ahorita se ve. Sí, lo sé. Sí, se pasaba. ¿Este cuánto vale? Firmado en el pie. Ese cuadro, digo. ¡Ah! En el pie. Hostia, luego el tesoro aparte. Yo os recuerdo este libro, esto lo han sacado directamente de la biblioteca. Si tiene aquí la tarjeta de la biblioteca. Alf, la señora, yo recuerdo, la señora Cucharita. La señora Cucharita vuelve. ¿Esto es de qué biblioteca es? ¿Está por aquí? Causa baja. Ah, causa baja en esta biblioteca. O sea que esto, vale. Muy bien, pero ¿de qué biblioteca era? ¿He visto por aquí el sello? ¿Lo he visto? Anda, A ver. te habéis pillado uno bueno, ¿no? Pues mira, hace un rato ha venido un padre preguntando por España. Junta de Castilla y León. Biblioteca Provincial Coordinador. Ah, no lo pone. No pone de qué colegio era. ¿Zapatines quién es? Está en venta. Está en venta. ¿Cuál? ¿El patín? Sí. El otro no, el otro no. Otra clásica sueca o danesa sueca. María Grip. Mi tía, agente secreto. Es que yo recuerdo esto. No, ese no. Ese es mío. El que se vende es este. ¿Para llevarte los dos?
Esto es muy quiche, muy quiche, muy quiche. Demasiado, demasiado. Demasiado quiche. Kitsch. Kitsch. El pan de oro. Aguas por las puertas. Messalli France. La Kazami. Una de las cocinas pequeñas. Para que funcione. Qué madera. ¿Cuánto la caja? Mamá me llama. ¿Cómo está por dentro? Mamá, tiene que comprar uno. Son muy grandes, Emma, no te vale, no pequeñito. La zarzuela, la zarzuela. No, yo sí no tengo ni tocadiscos. Esto yo sé de qué era. Está todo roto, pero sé de qué era. A ver quién lo sabe. Uy, esto es perfume. Un souvenir. Es un frasquito de Colonia. Sí, sí, ya veo un souvenir. De París. De París, sí. De París. Uy, y tiene Colonia y todo. Un majo. Un majo. Ah, pues oye, todo bien. Sí, sí. Bueno, majo. A esto se le pondrán flores, ¿no? Para poner flores. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tu padre qué tal? Bien, ahí va a ser. Hoy tenemos una masacre. Tenía que pagar el... Esto probablemente lo hizo un compañero de mi colegio, seguro. Marquetería, bien delicado. Pues no sé, ¿eh? Es como para pensármelo. ¿Qué pasa? ¿Qué eran los que funcionaban? Los demás no funcionaba ninguno. ¿Y si quieres ir a buscarlo? La que está ahí no te Maletín de médico. ¿Esto para qué será? Para pipas. Para limpiar pipas. Isabel.
mano. Mira, rockero, Oscar. Gracias. Y como siempre, aquí hay algo que tenía que habérmelo pensado mejor, porque ahora resulta que viendo el vídeo con vosotros, lo quiero. No creo que esté ya la próxima vez que vuelva al rastro. Y es lo que pasa, que me da una rabia que no veas. Mi cachis, mi cachis. Las fotos de la comunión han acabado en el rastro. Qué pena. Sí, yo creo que sí que era Duralex y además otra cosa que me hubiera gustado llevarme y me doy cuenta ahora, porque no tengo. 4, sí, me encanta Duralex, me encanta. Es el latón este dorado que a mí no me gusta mucho, me gusta más así, avejentado, marrón, con una patina. Y ahí está el mueblecito, tiene éxito, ¿eh? Tiene éxito el mueblecito. Pero no, para ponerme a pintar y a cambiarle el color, no tenía ganas. Sí, sí. Hecho con rotulador. Sí, sí. ¿Qué vale esto? Con rotulador, ¿eh? Cartón. Este es normal. Parecido así. Porque el otro día compré uno y es que no lo tiene. Lo tuve que dejar para ahí. ¿Cuál quieres? Muy grande para mí. Muy grande, pero me lo estuve pensando y voy a hacer un vídeo del haul de lo que me compré. Acordaos bien de ese cuadrito de los caballos. Acordaos. Creo que estaba en muy buen estado ese angelito. Son las pulseras. A 3. Pena, qué pena. Llaveros para todos los gustos, para todos los colores, de todos los tamaños, de todos los materiales, de todas las épocas. Y yo no encontré ninguno que me gustara. No, ese no me lo llevé. Para los locos de las monedas. Y ahí está el gatito. Claro, yo me fui al gatito. Las monedas, pero yo al gatito.
roto. Está roto. ¿Cómo se le saca? Se sacará esto. Se sacará la esfera. No se puede ser siempre roto. Otros todos. Esto es de una colección de estas de Salvar. Planeta Agustini. Bueno. Sí, esas colecciones sufren mucho con las mudanzas, los cambios de casa. Esa cesta de latón que hemos pasado fugazmente. ¡Ay, ay, 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 ay! Estas son las jarras que uno busca cuando se te rompe la tuya, pero nunca encuentras la que necesitas. Las de la cafetera. Tuve uno igual. Pero esto es lo último que vas a comprar. Ese cuadrito que está a la derecha del cartel taurino lleva ahí 8 meses. Y este... no sé cómo se llama, la cajita esta, no sé cómo se llama, me llamó mucho la atención. Igual que esto, pero luego son cosas que yo tampoco sé qué hacer con ellas. Me gustan en el momento, pero me da cosa llevármelas. Este sí que me ha dado más pena. Otra cosa que he recuperado viendo el vídeo, tengo uno muy parecido que me encanta, y este con esas flores y esos colores creo que lo hubiera hecho a la competencia. Qué pena. Al corral de la Pacheco. ¡Barato, barato! Sí, eso dicen, eso dicen. Vamos a tener otro. No es caro, la verdad. La mayoría de las cosas no son caras. Sí, ya tiene... Que no te veo ahora ya por ahí. Mira, 1 euro me han cobrado por ahí. ¡Barato, barato! Nos jugamos. Y estos tenían unos marcos muy llamativos, muy bien hechos, pero luego resulta que el esmalte de dentro, no voy a decir que estuvieran mal. No, de hecho, viéndolos ahora no están nada mal. Pero no sé. Y 3, jugar con la app No me los llevé, no. Bájate la app del Eso Lotero me para arrepentí. Android y podrás comprar Esa cremera con ese azucarero y esos colores, simplemente los colores. Es que viéndolos ahora me los hubiera llevado, pero vamos. rápido en 5 misiones. Toma la música esta que está fortísima. Vamos a ver esta cafetera que llevo viendo aquí por lo menos un año. ¿Cómo es que con estos colores tan bonitos está todavía aquí? Porque tiene la boquilla rota. Claro. Otra para David. ¿Qué cosa es? Otra para David. No sé quién será David. Pero David anda buscando algo. Ya me has corrido tan rápido. Y aquí dos que negocian y uno no está muy conforme. Que va corriendo muy rápido, dice. ¿Por 7 a 7 me la dejáis? Sí. Pues por 7 me la llevo. La verdad es que en el rastro de Salamanca la gente es bastante maja, por lo menos mi experiencia hasta ahora. Los vendedores son gente amable, maja, no te sientes como en otros mercadillos así un poco fuera de lugar, como pez fuera del agua. Me parece un mercadillo bastante cómodo, la verdad, para la gente que no estamos muy puestos como yo y que no somos profesionales. Y hablando de profesionales, mirad, esto es lo que os decía antes. Este es el puesto. Wow. Me paro, porque mirad qué maravilla, una salida por la Puerta Grande, creo que es, ¿no? De, no sé, ¿qué plaza es? ¿Las Ventas? Está la Maestranza. Los que sepáis, yo es que no soy taurina, no entiendo mucho de toros, pero el tema taurino sí me gusta. Lo que os decía, este es el puesto de un anticuario de aquí de Salamanca, creo que es el de Escudero, se llama Escudero. Si venís a Salamanca, buscad Escudero. Ellos traen estas cosas, tienen una tienda impresionante, o como decía el otro, impresionante, en 2 palabras, impresionante.
Algunos con edad sabéis a qué me refiero. Y es este puesto. Todo barato, todo barato. Este cuadrito me gusta el marco, me gustan los colores, pero tiene una pinta de ser una repo sacada con impresora bien grande. Que a lo mejor me estoy columpiando, ¿eh? Pero así a ojo de buen cubero o de mal cubero es lo que me parece. Bueno. Habían tenido un casco de bicicleta, por lo que se ve. Pero ya no. Ya no. Hay que darse prisa. Todo barato, todo barato. Necesito de cristal. No sé si era bueno o malo, no lo miré mucho. A lo mejor era de Murano, ¿eh? Lo dudo. La cajita esta también me gustaba, pero no sé por qué. Hay cosas que me gustan y luego no me las llevo. Esta fue una. Viéndola así, ese seguro que se la lleva. Un conejito de cristal azul, de cristal, no sé si de molde o tallado. Ponedme en comentarios, por favor. Esos animalitos de cristal, pájaros, sobre todo azul, ¿los compráis? ¿Los coleccionáis? También me gustaba la reina o emperatriz, esa no sé cuál sería. Tiene pinta de ser un sujetalibros. Un poquito ligero para un sujetalibros. Y el pez de madera, la primera vez que lo veo, viendo ahora el vídeo. ¡Ay! Cachis. Tenía buena pinta. Sí, y los cisnes. ¿Os acordáis? Hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, no los querríais ver ni en pintura. Salían de casa de vuestra tía, de vuestra abuela, de vuestra tía abuela. Y ahora resulta que la gente los está buscando como loca. Era un poquito grande para mi gusto, pero quizá tenía que haber cargado con él. Siento mucho el enfoque de la cámara. Esto parece una paloma o algo con una cola una perdiz con una cola muy larga. No le veis casi la cabeza, pero sí le veis la pintura. Y tiene buena pinta. No sé qué era, una paloma, un pavo, no creo. Bueno, eso no hace falta explicar lo que es. Y esto está hecho con piezas secas, flores secas, pétalos secos. Ahora se ve mucho y se busca mucho, y sobre todo hecho con marco de mimbre, de junco. Otra cosilla que a lo mejor podía haber cargado con ella, pero al haber solo una... ¿Esa es la misma que la de antes? ¿Y esa no está rota? Pues ya dudo, ¿eh? Ya dudo. Bien bonitos son los colores, la verdad, bien bonitos. No, y el coche este de las flores. No se puede ser más kitsch. Pero, ¿habéis visto uno alguna vez? Yo es la primera vez que lo veo. Tiene pinta de Portugal. No sé por qué digo Portugal. Es como si todo viniera de Portugal. En Salamanca mucho viene de Portugal. Pero a lo mejor no. Acapulquito. Bueno, lo dicho, que os suscribáis, que le deis a like. Hype, no os molestéis, no sé ni lo que es. Y no creo que a mí me afecte mucho eso. Pero sí me gusta cuando comentáis. ¿A qué os suena esto? Mañana va a llover. Parece el logo de la Unión Europea de Radiodifusión. Que por cierto, ha pasado ya. Acrílicos, sí. Ha pasado ya el Festival de Eurovisión. España no ha participado. Me ahorro los comentarios. Bueno, veréis que quizá el vídeo parece que va a acabar de una manera un poquito abrupta, pero no os preocupéis, no se ha estropeado. Os aviso simplemente.
Y esto es lo mío. Razas de perros. Siempre voy buscando reproducciones, esculturas de razas específicas de perro. Sí, sí. Más específica que esta no puede ser. Mucho los afganos. Exactamente. Los pastores afganos a 10 euros. El vendedor me ofreció 2 a 18. El problema es que no eran todos de la... Me callo. Sí, no eran todos, digo, no eran todos de la misma calidad. Entonces, dos no eran... Había algunos de muy buena calidad y otros, como habéis visto, de plástico de molde. Por eso no acepté la oferta, pero sí que si veréis en el vídeo del haul que sí que me llevé uno. Con el que estoy súper contenta, por cierto. Creo que fue ese en concreto. Porcelana inglesa. Para los amantes de los pastores afganos. A ver si nos acordamos luego. Y aquí me despido. Suscribíos, dadle a like. Hasta la próxima.